Muy buenos días, hermano. Eh, Me da gusto saludarte y poder continuar este estudio contigo. El día de hoy vamos a estudiar juntos de Juan capítulo 11. En el capítulo 11 que hasta cierto punto cubrí la semana pasada, hay una historia que es importante que recordemos. Entonces estaremos estudiando el capítulo 11 al capítulo 15. Será nuestro penúltimo video y la próxima semana veremos capítulo 16 hasta el capítulo 21. Como ya te lo había dicho, estamos específicamente recordando esas declaraciones que hizo Jesús, en las que Él, que son las proclamaciones del yo soy, en las que Él hace declaraciones importantes sobre su misión, su propósito, su carácter, su personalidad, eh, y lo que lo define a Él como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces, si tú recordarás, hemos visto ya 3 declaraciones. Yo soy la luz, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Son 3 declaraciones que ya hemos estudiado juntos. 2 de ellas en Juan capítulo 10, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, y la otra en Juan capítulo 8, yo soy la luz. Muy bien, habiendo dicho eso, ahora vamos a Juan capítulo 11, y en Juan capítulo 11 inmediatamente entramos a lo que es la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro es significativa porque Lázaro y sus 2 hermanas, María y Marta, eran amigos de Jesús. Hay ciertas indicaciones, información de trasfondo, información bíblica y de otros escritos que nos dan información sobre esta relación, y al parecer eran amigos de la infancia, se conocían desde hace mucho tiempo, desde que a lo mejor eran jóvenes, más jóvenes. Entonces Lázaro era un buen amigo de Jesús. Sus 2 hermanas, Marta y María, vivían en Betanía. Y entonces comienza el capítulo 11 y le van a avisar a Jesús que Marta y María mandan a avisar a Jesús que su hermano está enfermo. Entonces dice aquí, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús se entera de la noticia, no hace el viaje inmediatamente, porque Jesús ya sabe lo que va a suceder. Aquí estamos viendo que Jesús no es solamente el Hijo del Hombre, porque ha nacido de la mujer, ha entrado a este mundo como uno de nosotros. Por eso la Escritura se refiere constantemente a Él como el Hijo del Hombre o el Hijo de Adán. En realidad, eso es lo que dice la Escritura. Descendiente de Adán, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, de Jacob, descendiente de la raza humana, sino también Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y en este caso vemos como Jesús sabe lo que va a suceder en el futuro. Jesús decide no ir a Betania porque sabe que Lázaro va a morir. Se espera 2 días, al tercer día muere. Finalmente muere Lázaro, y entonces es cuando Jesús emprende el viaje. Jesús llega a la ciudad en donde está Lázaro ya sepultado, y entonces le dice en el versículo 21, Señor, le dijo Marta a Jesús. Marta sale a su encuentro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y le contesta Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final.
respondió Marta. Y entonces Jesús hace la cuarta declaración del yo soy. Acuérdate que son 7, esta es la cuarta. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Es interesante. Es interesante porque Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, Jesús es la resurrección. No solamente al final de todos los tiempos, cuando la Escritura nos indica que habrá una resurrección en la cual Dios nos juzgará a todos de acuerdo a nuestras obras aquí en la tierra. A los que hemos creído en Cristo, ese juicio será un juicio lleno de alegría, lleno de esperanza. Porque no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la aprobación de Dios. La Biblia dice muy claramente en Romanos que no hay uno solo bueno. No hay uno. Creo que ya había yo compartido esta escritura contigo. El apóstol San Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, dice en el versículo 10, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces la Escritura en realidad el apóstol Pablo estaba recordándonos lo que ya estaba escrito en los Salmos, en el Antiguo Testamento. Entonces es muy claro que sin la obra de Jesús en nuestras vidas, sin el sacrificio de Jesús, sin la obra que viene a la vida del cristiano por medio de la fe en Jesús, no hay absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos una salvación que Jesús compró con su propia muerte. Jesús murió en la cruz no porque no tuviese nada que hacer. Jesús murió en la cruz no porque le pareció una buena idea, sino que Jesús murió en la cruz para pagar la pena por nuestro pecado. Ante el juicio justo de Dios, no hay nadie justo, no hay uno solo, no hay nadie bueno, no hay una persona que busque a Dios, nada. Todos nos hemos descarriado, absolutamente todos. Aún los líderes religiosos que constantemente estaban siguiendo y juzgando a Jesús, todos nos habíamos descarriado. Entonces aquí viene algo importante. Aquí te quiero llevar a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 1 nos da la Escritura el recuento de la creación. No vamos a hablar ahorita sobre diferentes perspectivas o doctrinas teológicas sobre la creación. Hay varias y buenos cristianos y comparten diferentes, o no comparten, sino que tienen diferentes perspectivas en cuanto a la creación. La gran mayoría de los cristianos creen en un relato literal de que Génesis capítulo 1 es literal y que verdaderamente Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. Bueno, podríamos hablar más sobre eso más adelante. Hay gente que piensa que es alegórico, que es simplemente una manera en la que la Escritura nos habla sobre la creación, pero en realidad es simplemente una figura, es un relato poético, por así decirlo. En fin, no tienes que creer en un relato literal, desde mi punto de vista, no tienes que creer en un relato literal de la creación para poder ser cristiano y creer en Dios. Bueno, el caso es que en el capítulo 2, algo que sí es muy importante y la razón por la cual yo
en especial, creo en un relato de la creación en el que Dios está involucrado activamente, es por la siguiente situación. Porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el libro de Génesis nos habla sobre la creación de Adán y Eva. Nos habla sobre la creación de unos seres en esta tierra que están hechos a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga el dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es importante, te voy a decir por qué. Porque esto es lo que en doctrina bíblica se le conoce como el imago Dei, o la imagen de Dios. El ser humano es valioso. El ser humano tiene este valor con el que nace. Desde el momento en el que es concebido, en el vientre de su madre, al nacer, al vivir, al desarrollarse, sin importar sus capacidades o discapacidades, inhabilidades, habilidades, sin importar absolutamente nada. El ser humano es valioso porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es el imago Dei. Ni el pura sangre, el caballo pura sangre, el más valioso que exista en las granjas de Kentucky o en Inglaterra, ni el pura sangre más valioso que exista sobre la tierra o que haya existido es más valioso que un bebé o que un ser humano que nace con una discapacidad. Lo que te gusta, una encefalia, síndrome de Down, aún ese bebé, aún ese ser humano, ese niño, esa niña, es más valioso que un pura sangre de gran valor que ha ganado los derbis más importantes. Ese ser humano es más valioso porque es portador de la imagen de Dios, del imago Dei. Por lo tanto, ese imago Dei lo llevamos dentro de nosotros. Esa imagen de Dios nos hace seres especiales, nos hace seres creativos como Dios que es creativo. Nos hace seres con un sentido sobre el bien y el mal, sobre lo que es justo y lo que es injusto, porque somos portadores de la imagen de Dios. Nacemos con un sentido de que cuando hacemos algo que no está bien, tenemos que arrepentirnos, porque nos está constantemente llamando hacia la justicia. Es ese imago Dei, la imagen de Dios. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, portadores de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, portadores de este valor. Discúlpame que lo continúe recalcando, pero es que es importante especialmente en este tiempo en el que vemos tanta injusticia, en el que vemos el abuso entre nosotros mismos, aquello que nos debe llamar a ser misericordiosos, a amarnos los unos a los otros, a ser misericordiosos, a tener empatía, a desear que cada uno de nosotros, sin importar raza, color, origen, trasfondo cultural, género, deseemos lo mejor para el ser humano. Y eso debe ser porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos portadores del imago Dei, somos valiosos.
tengamos escuela o no, educación o no, somos valiosos. Somos la corona de la creación de Dios. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, siendo portadores de la imagen y semejanza de Dios, Dios nos da dominio sobre esta tierra que Él creó, esta canica azul, como la han llamado los astronautas. Me viene ahorita a la mente por la situación del viaje al espacio, a la estación internacional. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis vemos lo que es la caída del ser humano. El enemigo de Dios, el archienemigo de Dios, se presenta a la escena y le dice a Eva: escucho que Dios te dijo que no puedes comer de ninguno de estos árboles que Él creó. Lo primero que le dice es una mentira. Ni siquiera la saluda. De acuerdo al récord bíblico, eso lo puedes leer en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Lo primero que le dice es: escucho que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol. Y en realidad eso es mentira. Dios nunca le dijo eso a Adán y a Eva. Les dijo: pueden comer de todo árbol. He creado todos estos árboles, todas estas frutas para que ustedes se alimenten. Estos granos, he creado todo esto que ustedes ven para que se alimenten, pero hay un árbol del que ustedes no pueden comer. Entonces la serpiente se presenta y le dice: así que que dijo Dios. Y le dice la mujer: no es así. Podemos comer de todos los árboles excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no podemos comer, Dios ha dicho. Entonces Dios no había creado a seres sin voluntad. Esa es parte del imago Dei. Esa libertad para poder escoger, para poder decidir nuestra mejor vida, qué futuro queremos tener. Cada hombre nace con esa libertad porque Dios nos las ha dado. Entonces comienza ahí una serie de conversaciones. Le dice: pues entonces la razón por la que Dios te dijo que no puedes comer de ese árbol, déjame decirte por qué es. Porque Dios sabe que en el momento en el que tú comas de ese árbol, tus ojos se abrirán. Y entonces podrás ver todo, el bien, el mal, y serás como Dios, y serás Dios. Imagínate, está haciendo una tentación. La mujer viene, le dice a Adán exactamente lo que le dijo la serpiente. Los dos deciden comer. Eva toma el fruto, se lo da a Adán. Adán está convencido, lo toma, lo come. Todo esto lo puedes leer, Génesis 1, 2 y 3. Y entonces sus ojos son abiertos inmediatamente, dice la escritura que sus ojos son abiertos, que inmediatamente pueden ellos ver que están desnudos. Antes de eso no se daban cuenta. Y lo primero que hacen es, la vergüenza viene a sus vidas. Se ven desnudos. Y van y agarran hojas de los árboles y empiezan a tejer ropa para cubrir su desnudez. Esto indudablemente nos habla sobre el efecto del pecado que en ese momento había entrado a la vida del ser humano. La vergüenza. Se esconden inmediatamente, escuchan la voz de Dios en el fresco de la mañana y se esconden, dice la escritura, se esconden porque tuvieron pena, les dio vergüenza. Y entonces Dios les dice: Adán, Eva, ¿en dónde están? Y lo primero que le dicen es: Dios, nos escondimos porque te escuchamos y nos dio vergüenza. Entonces Dios les dice: ¿y quién les dijo que estaban ustedes desnudos? Y ahí es donde viene otro efecto del pecado. Adán le dice: no fui yo, la mujer que tú me diste, ella fue la que me convenció. Y comienzan a echarse la culpa el uno del otro. Primero la vergüenza, después empiezan a echar la culpa. Bueno, el caso es que Dios llega, se presenta, y esto es lo que sucede en Génesis capítulo 3, que era lo que yo quería tocar en este momento. Dios declara un juicio sobre toda esta situación. Es como que presentarse como juez ante una disputa doméstica.
de gran escala, porque esto afectaría a toda la descendencia de Adán y de Eva, a toda su descendencia. Nos afecta a nosotros el día de hoy. Vemos el efecto del pecado que entró al mundo a causa de ellos. A esto se le conoce como el pecado original. Entonces dice Dios, Dios en el versículo 14 del capítulo 3, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, a Satanás, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, y te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad, esto es lo importante, esto es muy importante. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Esto es una profecía, esto es un juicio profético. Dios está hablando sobre lo que va a suceder. Lo voy a volver a leer en el versículo 15. A esto se le conoce como el protoevangelio. Es la primera declaración del evangelio. Es la primera declaración de la obra redentora de Jesucristo. Desde Génesis. O sea, esto fue escrito por Moisés. Vamos a decir 1800 años antes de Cristo. Sucedió mucho antes de que Moisés lo escribiera, pero recuerda que el Pentateuco, especialmente los relatos, no todo el Pentateuco, pero los relatos de Génesis habían sido transmitidos, gran parte de Génesis había sido transmitido por tradición oral dentro del pueblo judío. Y mucha de esa tradición se había ido a otras culturas. Por eso es que muchas culturas del mundo comparten la tradición del diluvio, de una gran inundación en el mundo. Es fascinante todo esto, porque obviamente se da la Torre de Babel y ahí mucha de esta tradición se distribuye por todo el mundo. El caso es que esto es lo que le dice Dios en el versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Le dice Dios a Satanás. Voy a poner una enemistad entre tú, Satanás, y la mujer. Entre tu simiente, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia de la mujer, su simiente, te aplastará la cabeza. Pero tú le morderás el talón. Oye eso nada más. Lo que ahí está diciendo Dios es que va a llegar un momento en la historia en el que Él, por medio de la mujer, va a traer a la descendencia, a Jesús, a la simiente, mejor dicho, a la semilla, y que esta semilla, esta simiente, este descendiente de mujer va a herir, va a pisar a Satanás en la cabeza y, herido de muerte, Satanás va a, como última reacción, a morder a la simiente de la mujer en el talón. Teólogos están convencidos de que esta es una declaración profética de la obra redentora de Jesús. Jesús viene, simiente de la mujer, hiere a Satanás en la cruz, pagando el pecado, pagando el precio por el pecado de Adán y Eva, como hijo del hombre, pero como hijo de Dios, a pesar de que fue herido en el talón, Dios lo resucita al tercer día. Ok, dije todo eso porque todo tiene un trasfondo. Por eso Jesús le dice, regresamos a Juan capítulo 11, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo he venido, yo soy el portador de vida. Por eso Jesús había dicho, ya habíamos visto que Jesús le dijo, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la luz. Yo soy el que viene a traer redención a un mundo que se ha perdido, que se perdió.
No hay justo, no hay uno solo bueno, no hay nadie quien busque a Dios. Pero después de mí, gente buscará a Dios, lo encontrará y podrá servirle. Y entonces, el que cree en mí no morirá jamás. Porque no solamente el hombre en Génesis, a partir de la entrada del pecado original, muere físicamente, porque en realidad el hombre había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, portador de vida eterna. No debería de morir. No solamente es ahora parte de la maldición que viene como consecuencia del juicio de Dios por la desobediencia, juicio, condenación, maldición. Lo que sucede en nuestra corte legal hoy día, ¿verdad? Hay leyes, las leyes son rotas, entra un juez, un proceso, se da un juicio y el juicio trae consigo una condenación, una condena, la que tenemos que pagar. Todos estábamos pagando una condena hasta que vino Jesús. Y Jesús, por medio de su vida y su muerte en la cruz, tomó nuestro lugar, murió un hombre inocente por nosotros. Su justicia ahora viene a mi vida y esa justicia me justifica delante de Dios. Entonces, en el capítulo 11, le dice Marta, sí, lo que tú le pides a Dios. María también sale y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús va a demostrar que Él, a ellas, específicamente a ellas y a todos los que están ahí, que se han reunido, porque hay una gran multitud, están todos velando literalmente a Lázaro. Llega, se para enfrente del sepulcro y les dice, remuevan la piedra. Y le dicen todos, pero ¿cómo? ¿Cómo crees? Ya tiene 3 días que se murió, apesta. Cuando remueven la piedra, Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. En el versículo 43. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Jesús estaba demostrando lo que sucede en nuestras vidas. Cuando Él nos llama, salimos, somos resucitados a una nueva vida. La luz se enciende, podemos ver y entender finalmente nuestro propósito como seres humanos, el imago Dei. Dios me creó, me hizo para un propósito, soy valioso porque Dios me creó a su imagen y a su semejanza, por eso tengo estas facultades. Por lo tanto, Dios no me podía abandonar, mandó a Jesús para que yo pueda pasar una eternidad con Él y con todos los santos en esa creación perfecta, que fue su intención desde un principio, pero Dios permitió que todo esto pasara. Entonces lo que sucede es que cuando venimos a Cristo, somos como Lázaro, salimos de la tumba, hemos resucitado, pero estamos llenos de vendas en nuestras manos, en nuestros pies, estamos todavía atados, nuestro rostro está cubierto. Pero después Jesús dice, quítenle las vendas y dejen que se vaya. En el versículo 44. Ese quítenle las vendas es la obra del Espíritu Santo. Jesús lo hizo, lo utilizó como una figura. Es como que estaba por medio de una situación física, estaba dándonos una metáfora de lo que es la vida del cristiano. Hay una transformación en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Hemos creído en Jesús, somos justificados, viene el Espíritu Santo en nuestras vidas y empieza a transformarnos, las vendas empiezan a caerse, lo que nos tapaba los ojos y no nos permitía ver comienza a caerse y comenzamos a vivir vidas transformadas. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Y eso es lo que nos dice Jesús el día de hoy. Es lo que te dice Jesús a ti, Pedro. A mí me lo dice todos los días. No vivas con esas vendas, no vivas con las manos atadas y los pies atados.
y nos llama a vivir vidas que son que dan fruto. Por eso es que con esto terminamos. En el capítulo 14, versículo 6. Mira, te voy a decir mejor vamos a terminar ahí y ya después te digo el quinto, el sexto y el séptimo yo soy. Nos vamos a quedar ahí, fue bastante por el día de hoy. Hemos traído un nuevo concepto a toda esta conversación y ese es el concepto de la creación, el Imago Dei, y lo que significa que Dios traiga redención por medio de su Hijo, que viene a derrotar a Satanás, al diablo, lo cual es importante. Él ha ganado una redención para nosotros en la cruz, y esa redención nos justifica y nos permite ser transformados a su imagen. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho y que tengas una excelente semana.